Hola a todos, amigos del canal de YouTube de pokeryAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado y hoy tenemos el vídeo de la quinta partida del campeonato del mundo de ajedrez que se está jugando en Moscú. Y hoy tuvimos la quinta partida con Anand con las piezas blancas, partida que ha terminado en tablas. Han sido unas tablas relativamente rápidas en cuanto a tiempo, en solo apenas 2 horas y media. Y bueno, digamos que Anand fue sorprendido esta vez en la apertura por Carlsen, que consiguió una muy buena posición, pero después quizás alguna imprecisión del noruego, que intentó, como siempre, pues complicar un poco el juego, llevó a Anand a obtener una ligera ventaja, pero que tampoco fue capaz de aprovechar, dejó escapar alguna buena oportunidad. Y con esto, bueno, tras 5 partidas tenemos el match igualado y ahora es un momento muy importante. Mañana sábado se juega la sexta, en la cual Anand llevará negras, y después del descanso del domingo, el lunes, en la séptima, se invierte el orden de colores y Anand vuelve a ser blancas, con lo cual este ecuador del match creo que va a ser bastante importante, sobre todo si Anand es capaz de las 2 siguientes partidas no perder. De las 5 últimas le quedarían 3 blancas y podría empezar yo creo que a tener serias opciones de, bueno, pues por lo menos de ganar el match o de estar ahí peleando por lo menos o incluso hasta la partida 12, ¿no? Que no se nos acabe el match como el año pasado en la 10ª partida. Creo que estas 2 partidas van a ser muy importantes y Anand se la ha visto una vez más pues realmente bastante bien. Comenzó el juego con D4, esta parece que va a ser la jugada de Anand en todo el match. Creo que claramente con la berlinesa no ve forma de meterle mano y realmente pues supongo que va a acabar jugando D4 todo el match, ¿no? Tuvimos la repetición de la tercera partida, solo que ahora a caballo F3, esta vez Carlsen no jugó D5 como en aquella partida, sino que jugó con B6, que es la respuesta más habitual pues contra caballo F3. Muchos jugadores que quieren plantear la ninzo-india con alfil B4, que habíamos dicho, tras caballo C3, pues suelen jugar con la india de dama, ¿no? Que también hay muchísimas partidas. Bueno, aquí tras G3 jugó alfil B4. Sí que esta no es la principal dentro de la india de dama, asemeja un poco más ahora mismo a bogo indias. Las habituales son alfil A6 y alfil B7, ¿no? Imaginaros que hay más de 55.000 partidas con alfil A6, o sea, imaginaros la cantidad de teoría que puede haber, y con alfil B7 ve casi 25.000 en mi base de datos, ¿no? Para que os hagáis un ejemplo. Alfil B4 no es tan popular, apenas 2.200 partidas, pero también es una jugada bastante pues probable. Aquí jugó alfil D2, esta es la principal. Una partida anterior, ya hace años, entre Vallejo y el propio Carlsen, ya había jugado esto Carlsen en el año 2007, Vallejo lo había jugado caballo BD2, y tras alfil B7, alfil G2, C5, A3, alfil por, dama por, bueno, la partida acabó en tablas, más o menos juego igualado. Era en Monte Carlo, año 2007, por aquellas Vallejo tenía 2006-79 y Carlsen 2006-90, ¿no? Y le había, en ese caso, ganado nuestro gran maestro Paco Vallejo. Tras alfil D2, Carlsen eligió ahora alfil E7, volver atrás. Aquí la más común, de nuevo, es A5 o dama E7, por ejemplo, A5, dama E7, que también va unida, suele ir unida a las bogo indias, o incluso alfil por D2, ¿no? De hecho, por ejemplo, teníamos aquí algún ejemplo interesante. Tras alfil por, dama por, alfil A6, B3, Leco Carlsen en Morelia Linares en 2007 ya había jugado de esta manera. Tras enroque, caballo C3, D5, peón por, alfil G2, torre 8, y el blanco había acabado un poquito mejor en esta partida. Leco ante Carlsen, que acabó ganando el jugador noruego, ¿no? Era por el año 2007, que Carlsen ya por aquellas tenía 2690. Y la otra opción aquí es con C6. En este caso es de la partida del año pasado, donde tras alfil G2, D5, dama C2 enroque, caballo BD2, caballo BD7, E4, C5, rupturas temáticas, la partida también acabó más o menos equilibrada y era la partida que acabó en tablas entre Magnus Carlsen con blancas contra Andreikin en Moscú en 2013. Este sería también un ejemplo de alfil por D2, ¿no? En este caso, Magnus juega alfil E7 y aquí caballo C3, ¿no? Una partida que en alguna partida ya antigua de Anand encontré, se puede jugar simplemente alfil G2, C6, enroque D5, caballo E5, caballo FD7,
Podría parecer una transposición, solo que al final aquí el blanco todavía no acabó sacando el caballo. La posición está más o menos equilibrada en Anand Tibiakov, Tilburg 92, que acabó ganando en este caso el ruso con negra, Sergei Tibiakov. Pero bueno, la alternativa principal, normalmente caballo C3 o alfil G2 suelen llevar en principio a la misma posición. Tras alfil B7, alfil G2. Ahora aquí se jugó C6. La alternativa principal aquí son enroque, sobre todo. Y tras enroque hay varias jugadas, ¿no? Se pueden seguir con C6, por ejemplo, dama C2, D5, B3, caballo A6, torre A D1, dama C8, alfil F4. Parece que fue un poquito mejor para el blanco en Wojtaszek contra Chakiev en Polonia 2013. Como sabéis, Wojtaszek, el polaco, es analista de Anand, o sea que había jugado esta variante con blanca. Supongo que también sería una de las elecciones. Teniendo en cuenta que Carlsen lleva negras, supongo que quería evitar esta variante, sabiendo que Wojtaszek, pues claro, cuando ahora Carlsen prepara las partidas, no solo tiene que mirar lo que juega Anand, sino lo que juegan sus analistas también, ¿no? En este caso, sabéis que Wojtaszek lleva tiempo trabajando con Anand, el jugador polaco. Este año hay otro gran maestro con él, Gajewski, otro polaco, y también está el indio, ¿no? Y creo que le está colaborando con él, Sasikiran, si no recuerdo mal. Y bueno, oficialmente por parte de Carlsen, que se sepa, en principio están Hammer y Heine Nielsen en danés, que sabéis, muchos sabréis, que era el analista de Anand, hasta que Carlsen, pues un año antes de enfrentarse con él, pues así que Carlsen fue retador, se fue con él, ¿no? Para empezar a trabajar ya con Carlsen, pues hace unos años. Dejó Anand y se fue con Carlsen. Pero sabemos que Carlsen tiene alguna más gente. Se habla de que Nepomniachtchi pudo colaborar con él, o Fressinet en el otro match. Se sabe, en teoría, aunque él no lo dice, oficialmente solo son esos dos sus analistas. Seguro que hay más, ¿no? Como también se habló de que hay más gente que pudo colaborar con Anand. Pero bueno, oficialmente estos son los que se sabe. Bueno, entonces vamos con la idea. Digo que enroque, y aquí también, por comentar, hay muchas jugadas que se han practicado, ¿no? Caballo A6, caballo E4, D5, C5 también es interesante. C5 es interesante, D5 comer y caballo H4. Esto se dio en Sigurov contra Bota en Chennai 2011. También hay varias ideas interesantes. Pero bueno, vamos con la partida. Carlsen juega C6. La idea es hacer un centro muy fuerte con D5. Aunque objetivamente el alfil pueda quedar aparentemente un poco pasivo, se va a acabar solucionando este problema. Y aquí viene E4. Parece que hay varias jugadas en esta posición. Como vimos antes, la idea de dama C2 podría estar en el aire, enroque también parece bastante buena, e incluso alfil F4. Por ejemplo, el alfil F4 lo había jugado Bakrov contra Ivanchuk en una partida Morelia-Linares en 2006, algún ejemplo más, ¿no? Tras enroque D5, podríamos acabar ahora con la jugada dama C2 en la partida que os comentaba antes, de Wojtaszek con Chakiev. Bueno, él jugó E4, Anand directamente, ahora viene D5, y aquí se decidió por jugar E por D5. Tenemos aquí varios ejemplos. Por ejemplo, se han jugado mucho C por D5. C por D5 y ahora E5, caballo E4. Y aquí tras enroque, torre 1, pues hay varios ejemplos. Tibiakov es un gran especialista en esta variante, hay muchas partidas de él. Y aquí, por ejemplo, en el año 95, con Karpov tomó un D2 y alfil A6, una partida que acabó en tablas. Antes también había jugado caballo por C3. Por ejemplo, Ruban Tibiakov, Komarov Tibiakov, años 93, 95, o sea, había jugado bastante en su momento, ¿no? Hay más ejemplos. Y una idea muy interesante, que solo se ha jugado una vez, y que sin embargo, pues para Houdini es la mejor jugada, es dama E2, ¿no? Seguramente tras enroque E5, caballo F7, B3, caballo A6, enroque, caballo C7, caballo E1, torre 8, caballo C2, aquí alfil F8 y torre FD1, aquí también podría ser torre FV1, hay varias jugadas, ¿no? Y esta posición se dio en Graf contra Bruzón en México 2006, también. Y no sé por qué no se ha jugado más esta posición, porque yo creo que el blanco tiene ligera ventaja y realmente solo hay, ya digo, un ejemplo, ¿no? con esta jugada.
Y también, bueno, a veces he jugado E5, pero viene caballo E4 pues con posiciones similares tras acabar cambiando los peones, ¿no? Anand, volvemos a la partida, Anand decidió jugar E por D y aquí tras C por D, esta es la buena. Comer de peón es peor, dio clara ventaja en una partida entre Van Gisberen y Hoeksema, los jugadores holandeses en Ámsterdam 94. Aquí simplemente enroque o cambiar en D5 y enroque con ventaja, ¿no? Blanca. Este peón va a ser mucho más débil y hay una cómoda ventaja blanca. Tras C por D5, caballo E5 directamente para darle vida directamente al local sin esperar al enroque, ¿no? Al nuestro alfil de G2 para presionar en D5 y viene enroque y caballo C6, complementando el desarrollo de piezas. Había una partida Kempinski contra Jara donde decidieron jugar caballo BD7, sacar el caballo por B7, que también es otra opción, pero parece que el blanco quedó un poquito mejor, ¿no? Aquí es interesante torre 1 y dama A4, que fue la que se jugó en la partida, y tras caballo por E5, D por E5 y caballo E4, aquí el blanco quedó un poquito mejor, aunque la partida fue tablas, ¿no? Creo que la idea de Carlsen es mejor, caballo C6, y de momento estamos en otro momento importante. Aquí parece que la jugada más interesante es dama A4, aunque Anand jugó C por D5 directamente, ¿no? Simplificando en el centro. Dama A4, hay varios ejemplos en esta posición. Dama A4 es interesante, y tras torre C8 se ha jugado aquí C por D, E por D, torre 1 a 6, alfil G5, tras B5, dama D1, y el blanco quedó claramente mejor porque se acabó ganando este peón en Almasi contra Breder en 2003 y se quedó con clara ventaja, es una idea bastante interesante. También aquí torre AC1 se ha jugado en Holz contra Anka en Budapest 94, pero esta jugada es peor porque torre AC1, aquí hay que ver el golpe caballo por D4, que parece que el negro se queda bastante bien, cosa que no hicieron en la partida. Entonces me quedo con esta jugada, ¿no? C por D y con ventajilla blanca. También es interesante alfil F4, se jugó en esta Olimpiada de Tromsø entre Nana Dagnise y Boskovic, Dagnise tiene 2550, también tras caballo A5, torre C1, D por C4, alfil por y caballo por, también parece que puede estar un poquito mejor el blanco, aunque ya digo, la partida acabó en tablas, e incluso también es interesante aquí alfil G5, tras caballo E8, esta jugada es mala, parece claramente mejor torre C8 en igualdad, el blanco consigue una clarísima ventaja pues con C por D5 o con caballo por C6, ¿no? También en Buzman contra Richter en el año 96. Entonces Anand juega directamente C por D5 y tras caballo por E5, aquí en principio parecería la mejor jugada, ¿no? Como hemos visto en los otros ejemplos, quedarse con el peón débil en muchas variantes tras alfil G5 acaba cayendo, en muchas líneas el negro pierde un peón, aquí esta jugada es bastante correcta y aquí viene D6, ¿no? Es la novedad, aunque realmente pues, no mejora gran cosa, tras D por E5, caballo por D5, caballo por, alfil por, y alfil C3, bueno, se había cambiado todo y se habían firmado unas tablas más o menos rápidas en Koljenovic contra Palak en Croacia 2010. Esta jugada es un poquito mejor, aún así las negras juegan la jugada correcta que es caballo C6. Momentáneamente las blancas van a conseguir la pareja de alfiles, pero a costa también de quedar con un peón aislado, ¿no? Tras D por E7, dama por E7, se está presionando el peón de D4, viene alfil G5. Tras H6 directa, aquí todavía encontré una partida torre F de 8, una partida una partida de módulos donde tras D5, torre AC8, torre 1, H6, dama 4, el blanco se quedó un poquito mejor. Entonces es mejor la jugada de Carlsen directamente, que es H6, interrogar al caballo, y ahora por supuesto cualquier cambio, en principio simplificación, sería bueno para las negras, pero hay la jugada intermedia D5, ¿no? Y aquí, después de un buen rato, de jugar bastante rápido, el que estaba pensando un buen rato era Anand, Carlsen aquí no había gastado apenas poco más de 5 minutos, llega un momento crítico de la partida, 7 o 8 minutos tenía, mientras que a Anand había gastado más de 40. Carlsen esto lo había jugado muy rápido, con lo cual pues debía entrar en su preparación, ¿no? Aquí jugó caballo A5, ¿no? Parece que torre A de 8, o incluso torre F de 8, por ejemplo, ¿no? Torre A de 8 parece una jugada bastante buena. Se comentaba el tema de hacer la jugada alfil por F6, dama por F6, alfil por F6, ¿no? Y el sacrificio D por C6, ¿no? Aunque tras torre D1,
torre por D1 y alfil C8, pues bueno, digamos que las blancas obtienen una buena compensación. Por el peón fuerte en C6, tienen una torre y una pieza. Hemos visto, hay conocidos sacrificios pues temáticos similares, pero bueno, tampoco creo que aquí puedan aspirar a conseguir ventaja. Sí que tienen compensación, pero no creo que sea suficiente ni para conseguir ventaja ni para ganar. Entonces, esta yo creo que era una jugada más tranquila. Dudo que Anand, aquí, sin tener esto preparado, hubiera hecho esa jugada, con lo cual pienso que haría una jugada más natural como dama A4, y aquí el negro puede jugar caballo E5 o caballo A5, ¿no? Cualquiera de las dos, con una cómoda igualdad también. Pero bueno, jugó este caballo A5, lo jugó también bastante rápido, con lo cual lo debía tener preparado, y este es el momento, uno de los momentos clave en la apertura, ¿no? Es el momento de que las blancas, si tienen una mínima ventaja, que puedan aspirar a ella, era con la jugada de 6. Pero claro, es comprensible que Anand no se atreviera a meterse en esta variante, porque el otro le estaba jugando casi todo al toque, él estaba claramente fuera de teoría, ya os digo, había gastado más de 40 minutos pensando todas las jugadas, y decidió no correr el riesgo. Evidentemente, avanzar el peón, de nuevo un peón peligroso pasado en sexta. La solución sería tras dama D8, ahora jugar alfil por F6, dama por F6, y aquí puede haber varias jugadas, ¿no? Torre 1, dama E2, por ejemplo, etcétera, ¿no? Yo creo que la ventaja blanca puede ser mínima. Carlsen, evidentemente, esta es una jugada que tendría valorada, y supongo que consideraba que tenía suficiente contrajuego pues para no quedar peor, ¿no? O no muy mal, o simplemente, bueno, quizás un poquito peor, aunque creo que realmente las negras no van a acabar teniendo mucho problema aquí. Sin embargo, es entendible que Anand no quisiera arriesgarse y jugó pues la más normal, alfil por, decidió simplificar y ahora D por E6. Bueno, aquí aparentemente la posición habían jugado bastante rápido. Parecía que iba a acabar en unas tablas cortas o rápidas y un poco aburridas, aunque fueron rápidas en el tiempo, sí que hubo cierto interés todavía en esta fase de la partida. Aquí Carlsen tomó dama por E6, tras pensar un poquito, no mucho. Había una jugada muy interesante, ¿no? Que era tomar en G2, y aparentemente, si las blancas quieren ganar el peón con E por F7, las negras obtienen muy buena compensación, ¿no? Por ejemplo, dama por F7, y tras rey por G2 tenemos caballo C4. Aquí, aparte de la columna F abierta, está el tema de la entrada por F3 y sobre todo por la diagonal H1 a 8, porque las negras pueden tener en un momento determinado jaque o caballo E5 y amenazar dama B7 y caballo F3 con un ataque muy fuerte. Aparte están atacando con ataque de mate, están atacando el peón de B2, este peón tampoco puede mover por temas de caballo E3... Y creo que realmente aquí las negras tienen muy buena compensación. Entonces, digamos que se podía haber tomado un G2 sin problema. Quizás esto podía solucionar un poco más sus problemas. Y tras rey por G2, dama por E6, tendríamos una posición parecida, pero sin los alfiles. Ojo, porque en la partida el blanco va a quedar un poquito mejor con el alfil contra el caballo. Entonces, creo que aquí el sacrificio de peón era bastante correcto y le hubiera dado menos problemas a Carlsen. Pero tomó dama por E6. Tras torre E1, también era interesante tomar de caballo, dama F3, caballo C5 y torre F, E1. Aunque, objetivamente, la posición de como ligera ventaja blanca, pues realmente es complicado de concretar aquí. Creo que es más interesante lo que jugó en la partida, torre 1, dama F6, y ahora caballo D5, ¿no? Se podía de nuevo intentar cambiar, pero tampoco creo que fuera suficiente. Esta jugada es buena, y aquí Carlsen decidió dar su alfil. Evidentemente, comer en B2 tiene bastante riesgo, porque hay torre E2, dama A3, la dama tiene pocas casillas, tocamos la dama otra vez, torre 1, como vemos, no hay casillas muchas para la dama, hay que comer en A2, y ahora hay esta pequeña combinación, ¿no? Torre A1, dama C4, torre por caballo, torre por A5, comemos de peón, y jaque a la descubierta, y nos comemos el alfil. Aún así, aquí, tras torre A de 8, por ejemplo, y dama A1 o dama F3, cualquiera de las dos. Bueno, he visto por ahí, se comentaba que aquí había mucha ventaja blanca. Esto realmente está bastante equilibrado, ¿no? Porque aunque hay dos piezas por torre y dos peones, es cierto que estos peones son débiles, pero tampoco va a ser fácil para las blancas mejorar mucho
en el flanco de rey, ¿no? Porque están 3 contra 3 y sí que se pueden crear algunas redes de mate o algunos ataques. Realmente, pues sí, hay ventaja blanca, no creo que clara, ni muchísima, sí que ligera, pero las negras no tienen ningún problema en por qué aceptar ese peón, ¿no? Simplemente jugar un alfil por D5, que es mucho mejor, y tras alfil por D5, torre A D8. Ahora el blanco hizo dama F3, y aquí, pues bueno, la jugada natural y normal que haría la mayoría de los humanos era la jugada dama por F3, pero Carlsen arriesgó un poquito y decidió jugar dama por B2, ¿no? Le pareció que este final, bueno, digamos que ahora retiro mi alfil y digamos que en un futuro, pues este alfil al caballo con las torres, alguna torre que pueda acabar entrando en séptima y ahí el alfil se pueda recolocar y acabarse en esta diagonal para presionar F7, le parecía esto un poquito... bueno, es una ligera ventaja, ¿no? Teórica, la torre y alfil contra torre y caballo, aunque los peones están bastante simétricos. Se puede decir que yo creo que esto Carlsen no lo tenía que haber perdido. Pero bueno, le pareció que a lo mejor podía sufrir un poco más y vio que aquí no corría mucho riesgo de perder y prefirió tomar esta decisión, el de dama por B2, ¿no? Aunque tras torre A de 1, los módulos empiezan a dar aquí más ventaja blanca, encontró esta idea, esta jugada, dama F6, interesante, aunque se estropea la estructura, parece que se simplifica un poquito. Y bueno, creo que aquí se podía probar alguna otra jugada, rey H8, torre D7, pero la mayoría de las blancas iban a tener compensación, ¿no? Entra la torre en séptima, estamos presionando sobre F7 y las blancas están consiguiendo un juego bastante activo de piezas. Tras dama F6, se cambiaron las damas, se estropea un poco la estructura y viene torre E7. Bueno, aquí hay una amenaza muy evidente, que es alfil por F7 jaque, y nos comemos la torre de D8, ¿no? En este momento... jugó rey G8, perdón, rey G7. Y aquí creo que es el momento en el cual Anand sí que pudo intentar presionar a Carlsen, conseguir ventaja, con dos jugadas que había muy interesantes, ¿no? La primera era rey G2. Él comió directamente torre por A7, pero vamos a ver que parece más fina la jugada rey G2, que está esta amenaza en el aire, alfil por F7... Por ejemplo, imaginaros, ¿no? A6, alfil por F7. Y claro, si torre por torre, pues simplemente jaque y después de mover el rey, pues tampoco es fácil, recuperamos nuestra torre, ¿no? Por ejemplo. Y este final sí que ahora es el alfil superior al caballo y la estructura negra es bastante mala, ¿no? Como podéis ver con las 4 islas aquí. Entonces, la jugada rey G2, si por ejemplo caballo C6, que sería una jugada un poquito mejor, ahora viene torre C7 y tras caballo E5, torre por A7. Entonces aquí sí que tendríamos un alfil superior al caballo, ¿no? Creo que este alfil es superior al caballo, el caballo puede ser expulsado, las torres son más activas y además queda también una debilidad que es el punto, y puede ser F7 y B6. Y el alfil va a tener muy buena casilla en B3 y tal. No digo que esto se pueda ganar, estoy seguro que si es al revés, si tiene Carlsen las blancas y Anand las negras, sufriría mucho. Es una posición para jugar con paciencia, para presionar, donde creo que podría acabar sufriendo. Anand también podía haber hecho sufrir a Carlsen, por supuesto, ¿no? Bastante más con esta posición que con la de la partida. Tras torre por A7, las negras encuentran una maniobra muy interesante, que es caballo C6, y ya viene el último momento donde se podía, digamos, seguir intentando jugar para conseguir alguna ventaja, que fue la jugada torre B7, que esto fue la partida, que va a llevar a una igualdad total. La última jugada era torre A4, hay que evitar la jugada caballo B4 y sobre todo cambiar los peones del flanco de dama, ¿no? Y si por ejemplo ahora si hacemos una jugada, imaginaos por ejemplo como torre D7, ¿no? Tenemos jaque, rey H8, podemos ir a C4, y si caballo E5, torre C, C1, torre D8, podemos jugar alfil B3, y aquí está un poquito mejor el blanco. Si por ejemplo se nos diera por cambiar todas las piezas, esto sería correcto con alfil C4 y con ventajilla blanca, si se nos diera por cambiar las torres, el final es claramente peor. Aquí el alfil es muy superior al caballo, el rey está mucho más activo, y aquí las blancas tendrían clara ventaja. Ojo con este tipo de finales. Pero tras torre B7 y caballo B4 se iguala la partida. ¿Por qué? La clavada nos obliga, el tema del ataque sobre el alfil nos obliga a jugar alfil B3, se cambian las torres y las negras comen el peón de A2. Comemos en B6, caballo C3, alfil F3 y bueno, aquí la partida ya hicieron unas jugadas más, pues bastante rápido, pues por inercia, por seguir luchando un poco, pero bueno, la partida objetivamente ya está
tablas, ¿no? Aquí siguió F5, rey G2, torre activo mi torre, llevo mi caballo E4 y bueno, alfil por E4 ya es como, bueno, vamos a hacer unas pocas jugadas para las tablas. Realmente, pues si torre C4, pues por ejemplo F6, perdón, caballo F6, ¿no? Por ejemplo, podríamos jugar aquí. O caballo G5, cualquier movimiento, y sería una posición pues realmente un poquito mejor por la estructura, pero creo que insuficiente totalmente para ganar. Pero tras alfil por E4 ya desde luego este final es automáticamente tablífero, peón por, jugó G3, aquí jugó torre 4, cualquiera podía valer, torre por, perdón, rey G3 y tras torre por F5, pues bueno, se hicieron tablas, tras torre por E3, un final de torres relativamente, pues bueno, muerto tablífero totalmente, ¿no? El final aquí no tiene mucha ciencia. Bueno, me quedaría con dos detalles de esta partida: la buena preparación teórica de Carlsen, hoy superó a Anand por primera vez creo que en el match, en tiempo en la apertura, en conseguir un juego bastante igualado. Momento interesante en dama por B2, sin duda, creo que arriesgó un poquito Carlsen, y luego Anand pues tuvo ese momento, ¿no? Para intentar apretar un poquito, que era con rey G2 y con torre A4, donde por lo menos se podía haber seguido jugando. De momento llegamos, ya os digo, tras 5 rondas, 2,5, 2,5. Esto va mejor que el año pasado en cuanto a sensaciones. Ha ganado una partida, aunque ha perdido una, ha ganado. Ha tenido solo un fallo gordo. Y veo a Anand pues, bastante mejor que el año pasado y Carlsen no tan fino. Con lo cual, pues de momento, a medida que pasa el encuentro, creo que crecen las opciones también para que Vishy se vaya fortaleciendo y que quizás Carlsen se pueda empezar a poner un poquito nervioso, ¿no? Creo que Carlsen le está sorprendiendo el buen juego de Anand y la buena preparación, y él también parece que se aplica un poquito las pilas, y ahora, ya digo, tendremos 2 partidas seguidas donde Carlsen lleva las blancas y que creo que van a ser cruciales para el encuentro. A mí me da la sensación de que el próximo que gane se va a llevar el match. Porque no veo a Vishy remontando por 2 veces, o incluso si Vishy se pone delante, igual Carlsen se impacienta y tampoco va a ser fácil, ¿no? Ahí podría jugar bastante más sólido. O sea que me parece que ahora el próximo que gane una partida posiblemente para mí sea ya claramente el favorito, ¿no? No es habitual como los matches de antes que se ganaban muchísimas partidas, ¿no? Suele esto estar bastante ajustado. En muchísimos matches, quitando el año pasado, Topalov, Anand ganó a Topalov en la última, antes de las rápidas. En las rápidas Kramnik ganó a Topalov. Habíamos visto que Anand con Gelfand también en las rápidas. O sea, muchos matches estaban siempre llegando muy igualados o por una. Es raro como ganó por 3 el año pasado, sobre todo en los últimos años. La igualdad ha sido bastante, la tónica bastante elevada en estos tipos de matches, que solía haber bastantes empates y algunas victorias para cada jugador, pero no se solía ganar por mucho. Bueno, pues nada, estaremos atentos a la 6ª partida. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre tenéis en pokeriajedrez.com la partida en el visor, crónicas, fotos, podéis verla, y como siempre darle al me gusta, espero vuestros comentarios y compartirlo pues, por las redes. Se despide el maestro Fide, Óscar de Prado, para pokeriajedrez.com.